listo a nuestro siguiente panel, que está conformado por Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, matrona también, una mujer que sabe mucho sobre políticas de salud públicas, y también Javiera Petersen, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas OPES. ¿De qué queremos conversar? Impuestos a los superricos, bonos, tercer retiro, todas estas promesas del gobierno que a esta altura ya no le creemos mucho. Carol, Javiera, ¿cómo están? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Hola Ale, qué gusto de saludarte. Parece que fuera la voz de la mesa, las tres mujeres ahí. ¿Está bueno eso? Muy bien, muy bien. Sí, son mujeres expertas, esto me encanta. Oye, voy a partir por las tanta anuncio que se ha hecho, ¿no? Anunciaron el bono clase media, pero por supuesto, como siempre, mucha gente no sabe por qué y no entendemos por qué no calificó. Y por otro lado, el presidente entonces tuvo que salir a dar explicaciones, pero no habló del bono de la clase media, habló sobre el IFE y dijo que iba a ser más universal. Yo no sé si se puede ser universal o no universal, se puede ser más o menos universal, no sé. Javiera, ¿qué te pareció a ti? Parto contigo, los últimos anuncios del presidente Piñera. O sea, yo creo que llegar tarde ya es una constante en el gobierno, o sea, llegar tarde, además un año tarde, creo que es una de las variables más relevantes que uno tiene que dar. Un año de pandemia que ha sacado a cerca de 2 millones de personas de la fuerza de trabajo y además con una crisis sanitaria que por supuesto no está controlada, porque cuando no se entrega seguridad de ingresos no se puede dar seguridad sanitaria. Creo que llega finalmente un poco a tratar de controlar el tercer retiro, algo que a todas luces no le va a funcionar. Y claro, lo que tú decías es esta idea de que sin duda se avanza en la universalidad, pero se siguen estableciendo ciertos criterios que creo que no responden a la naturaleza de la crisis que hoy día se está viviendo. Carol, ¿te parece más o menos lo mismo que Javiera, que llega tarde el Estado a hacerse cargo? Esto si hubiese sido hace un año, dijo Hassan al principio del programa, quizás lo habríamos recibido bien. Pero a esta altura de la pandemia, ¿verdad? Nos parece que ya no es suficiente, ¿no? Sí, yo, Ale, creo que, bueno, primero saludar a Hassan y también a Daniel, que gusto saludarlos, también a Javiera. A ti, Ale, gracias por la invitación. Mira, yo lo hemos dicho hace harto rato igual, esta ha sido una discusión que no es nueva, ¿no? El cuestionar precisamente cómo el gobierno ha llevado la pandemia. Yo creo que este ha sido un gobierno absolutamente egoísta respecto de cómo abordar consecuencias económicas que tiene la pandemia en la población en términos generales. Y da rabia, da impotencia, porque efectivamente acá cuando tú lo decís recién, Ale, y me parece súper importante refrescarlo, ¿no? Cuando el presidente dice es más universal. O sea, ¿es universal o no es universal? No es que sea más universal. El que él haya generado una mayor cobertura a partir de estos anuncios que hizo ayer, no implica que realmente esté recogiendo el criterio de la universalidad. Acá sigue habiendo una parcelación de los derechos y los beneficios que se entregan por parte del Ejecutivo, sigue siendo focalizado, sigue siendo insuficiente, siguen llegando tarde, y ese es uno de los problemas fundamentales a los que la población se está viendo enfrentado. Por eso es que quienes estamos en el territorio permanentemente hemos tenido que volver a activar con mucha fuerza las redes de solidaridad, de colaboración. Tú lo viste, Ale, en alguna oportunidad, nos acompañaste en una actividad que realizamos con la red de ollas comunes de Los Prados, claro. Porque esa es la realidad de los territorios. La gente está teniendo que, de alguna manera, vincularse con su realidad cotidiana, con su necesidad de alimentarse cotidianamente a partir de la solidaridad de los vecinos y vecinas, y no porque el gobierno realmente les esté entregando una ayuda que llegue a tiempo. La única ayudas reales que han llegado a tiempo y que no han sido ayudas realmente, porque son recursos de los propios trabajadores y trabajadoras, son los retiros 1.0, 2.0 y hoy día todo el debate que tenemos en torno al 3.0.
una de las excusas que constantemente da el gobierno para estas ayudas hiperfocalizadas e insuficientes es que hay recursos limitados. Siempre dicen que hay que cuidar el chanchito, que no hay tanta plata, si la pandemia se va a extender no pueden gastar todo el dinero rápidamente. Entonces en todo ese discurso entra el tema de cómo vamos a financiar estas ayudas. Y de una manera muy hipócrita, mientras que dicen ese discurso mañoso de la responsabilidad fiscal, ellos se niegan a lo que es lo más responsable en términos fiscal, que es aumentar la recaudación tributaria. Y en eso quería hacer una pregunta primero a la Javiera acerca de las propuestas que se están debatiendo, porque son 3 propuestas efectivamente. Una propuesta, digamos, de la izquierda, que es el tema del impuesto de los grandes patrimonios. A eso la democracia cristiana añadió el tema del impuesto a las mega empresas, y ahora también hay una indicación de la derecha donde dan esos regalos tributarios ofreciendo rebajas a los grandes empresarios con la idea de que ellos van a pagar exenciones. Termina con la y con esa no, es que están diciendo que van a dar un regalo tributario en este año para que paguen más con un impuesto más bajo. Esas son las 3 propuestas que se están debatiendo, y después a la Carol para contarnos qué misterios están pasando en el Congreso con esta realidad. Claro, vamos con la Entonces, Javier, con la explíquenos las propuestas. Sí, bueno, como bien Jason decía, hoy día tenemos 3 propuestas que podríamos quizás como sacarlas en 4 si es que separamos el aumento del impuesto a las empresas con las exenciones, que son justamente las indicaciones que la DC incluyó. Primero tenemos al impuesto a los súper ricos, que es el impuesto que ya hemos hablado harto, son un 2.5% de tasa a los patrimonios sobre los 22 millones de dólares, son unas 1.400 personas las que se verían afectadas y recaudaríamos cerca de 4.000 millones de dólares. Después tenemos el impuesto de las exenciones tributarias, que finalmente lo que están pidiendo acá es que eliminemos beneficios tributarios, y eso recaudaría cerca de 800 millones de dólares. Tenemos también un mayor impuesto a las empresas, o sea, las grandes empresas pasarían a pagar del 27% al 30%, lo que recaudaría también cerca de 800 millones de dólares. Y después tenemos toda esta salida de la derecha, que la verdad es que es bastante sorpresiva, porque lo que finalmente proponen es primero un impuesto sustitutivo al FUT. El FUT es el Fondo de Utilidades Tributarias, que es un fondo que se va acumulando con las utilidades no retiradas de las empresas. ¿Ya? Entonces, cuando los dueños retiren esas utilidades, pagan impuestos personales de hasta un 40%, dependiendo de su nivel de ingreso. Entonces, la propuesta de la derecha es ofrecer una tasa súper preferencial de entre 5 al 20%, y por tanto rebajando los impuestos hasta un 35%. De implementarse, de hecho, esta medida, cada peso recaudado significaría hoy día una pérdida también de los impuestos en el futuro. Por lo tanto, eso también hay que tener todo. Es como pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Exacto. Y la segunda es la repatriación de capitales, porque nosotros sabemos que ya muchas personas de alto patrimonio que son residentes en Chile esconden parte de su riqueza en paraísos fiscales que están fuera de Chile, y en este caso la oferta de la derecha es traer de vuelta estos patrimonios, pero pagando una tasa preferencial única del 8%. Y el problema de esta propuesta es que ya en el 2015 se hizo esto. De hecho, el 2019, cuando se estaba discutiendo también la reforma tributaria de Piñera, se rechazó una propuesta muy similar bajo el argumento de que los países no deben hacer esto constantemente, porque al hacerlo se desincentiva la repatriación, que es lo legal. Entonces, el mismo argumento hoy día es lo que sirve, porque lo que corresponde es fiscalizar a los contribuyentes que son evasores. Entonces, esas son las 2 grandes ofertas de la derecha que, como veíamos, son rebaja de impuestos, son políticas que además fomentan la evasión, y además propuestas que van a disminuir la recaudación tributaria en el futuro. Entonces, Carol, ¿cómo se ve en el Congreso? Que es lo que está preguntando Hassan. Están tratando de pasar gato por liebre, se están aprovechando de toda esta discusión y esta desesperación de todas y todos. ¿Cómo va esa indicación que yo creo que es el diputado Cruzcoque, ¿no es cierto? Mira, qué lindo. Sí. Estamos un poco en un zapato chino, Ale, y bueno, a todo el panel, porque la verdad de las cosas es que es complejo el debate y la discusión, sobre todo porque nos volvemos a encontrar con el gran tope de todo este proceso, que es la Constitución. O sea, a nosotros se nos pueden ocurrir excelentes ideas y las podemos materializar en iniciativas legales, pero cuando llega el momento de tener los votos para poder aprobar esas iniciativas legales, nos encontramos con los 3/5 o derechamente con los 2/3.
Claro. Y eso significa necesariamente que los votos de ciertos sectores de derecha que han estado un poco más abiertos a abrir posibilidades para poder ayudar a aquellas familias que lo están pasando mal o generar condiciones para tener otros mecanismos de recaudación, finalmente son muy concretos, muy puntuales, muy variables por lo demás, no siempre son los mismos los que están dispuestos a una cosa o a otra. Entonces esto ha sido un tira y afloja y un esfuerzo así, pero permanente, es como estar empujando permanentemente una pared que se viene en tu contra. Lo quiero explicar de esa manera porque, claro, Javiera tiene mucha razón, ella explica de manera muy clara, ¿cierto?, cuál es la propuesta que está en discusión en este momento. Nosotros, por lo menos, bueno, de hecho, soy una de las autoras del proyecto del impuesto a los súper ricos, que lo hemos llamado así porque es un impuesto que por una sola vez busca gravar con un 2,5% a los patrimonios más grandes sobre los 22 millones de dólares. Y a esto se le agregó efectivamente este impuesto a las grandes a las grandes empresas, que lo planteó el diputado Walker. De hecho, hicimos una indicación de conjunto por parte de la oposición que ya fue aprobada la semana pasada, pero que fue rechazada por los diputados de derecha. Y ante eso ellos sacaron del sombrero de mago una propuesta como que le llamaron incluso impuestos a los súper ricos 2.0. Sí. Lo cual es bastante Sí, de hecho es bien mentirosa la propuesta, porque primero nos copian el nombre bajo lo que la propia Javiera ha dicho, que en el fondo no es realmente que se esté generando un impuesto al patrimonio, que es lo que nosotros hemos planteado como un impuesto a los súper ricos. Un impuesto al patrimonio de los súper ricos. Ellos lo que están haciendo es por la vía de ofrecer un ofertón tributario, porque así es básicamente. De hecho, OPES ayer, y recomiendo leer esa columna, Javiera es parte de las autoras de la columna, que me parece muy interesante, porque explica muy bien cómo se configura, digamos, este ofertón tributario para los súper ricos, para decirles, miren, les vamos a bajar impuestos que a la larga van a significar menos recaudación para el Estado, pero para que en el corto plazo ustedes puedan llevar adelante algunas acciones que nos permitan tener una recaudación que por lo demás es variable, porque ellos establecen una voluntariedad en este proceso. Cuestión distinta a la que proponemos nosotros, que es un impuesto por una vez obligatorio, el 2,5%, a quienes ostenten esta cantidad de recursos y de patrimonio que todos y todas además sabemos que, al menos a mí me da pudor decirlo, pero que en los últimos meses, los últimos años, a propósito de la situación de crisis que vive el país y el mundo, estos mismos súper ricos han aumentado sus patrimonios incluso hasta un 70%, como es el caso del presidente Sebastián Piñera. Entonces, es una vergüenza, o sea, es una inmoralidad lo que aquí se está planteando. Primero porque la repatriación de recursos de estas platas que están en los paraísos fiscales a una tasa de un 8%, que es una tasa hiper mega baja, una excepcionalidad pero ya tremenda, significa de alguna manera entregarles una herramienta para regular lo que es un delito tributario. Claro. O sea, es como, Claro. ya, ok, no importa, ustedes se han comportado como delincuentes todo este tiempo, pero les vamos a dar esta pasada a un 8% para que eso nos permita un grado de recaudación. Y por otro lado, el tema de la tasa sustitutiva, o sea, el impuesto sustitutivo del FUT, que lo explicaba también Javiera, puede llegar a significar una pérdida de hasta un 35%. Que son frescos por la miércoles. Entonces, claro, es una frescura, es una inmoralidad. Nosotros, en el fondo, es como nuevamente vemos cómo hay sectores dentro del Parlamento que en realidad no gobiernan o no legislan para los intereses de la mayoría, que no se dan cuenta de lo indignante que es para el pueblo de Chile ver cómo algunos se enriquecen mientras la gran mayoría se empobrece. Y nada, bueno, estamos en esa discusión y es bien compleja la discusión, porque vuelvo al punto inicial. Si nosotros queremos que este proyecto sea ley, tenemos que de alguna manera buscar los mecanismos para que haya votos que la derecha involucre, claro, a favor, para que finalmente podamos tener el proyecto aprobado. De lo contrario, el proyecto va a morir en la sala con la votación, porque no vamos a alcanzar los 2/3, aunque toda la oposición, claro, los 3/5, aunque toda la oposición votara a favor. Es un escenario bastante duro.
es un escenario bastante duro, pero parte de la lógica, para que nos entienda la gente que nos están escuchando, la lógica de la derecha, es que yo concuerdo completamente con la Carol cuando dice, es una frescura, pero la frescura viene con una justificación linda para los que son más ingenuos, digamos, porque lo que ellos dicen es que el problema con el impuesto a los grandes patrimonios es que los grandes empresarios no van a pagar. Entonces lo que tenemos que hacer es este regalo tributario. ¿Por qué? La lógica es que de la derecha es que vamos a darles una baja en los impuestos para que ellos paguen este año, ¿no? La idea es que ellos podrían pagar más impuestos, pero más adelante. Y puesto que necesitamos la plata ahora, uno dice, este es el regalo. Bajan los impuestos ahora, pero por lo menos los pagan. Y eso, porque en el caso de los grandes patrimonios, lo que siempre dicen, los empresarios van a sacar la plata de Chile y no van a pagar. Mira lo que pasó en Francia, donde el impuesto no recaudó. Hay todo un discurso de sí queremos subir el impuesto a los más ricos. Por eso lo llaman el impuesto a los super ricos 2.0. Solamente que nuestra versión funciona. Eso es el discurso de ellos, bastante engañoso de ellos. Pero quiero preguntar a la Javiera, ¿es cierto entonces que estos impuestos de grandes patrimonios no funcionan? ¿Que en Francia fue un fracaso? ¿Que la gente va a poder sacar la plata? ¿Es así? Claro. Sí, mira, yo creo que lo que Hassan dice es súper cierto. O sea, finalmente lo que la derecha está haciendo es que, como sabe que los súper ricos no pagan impuestos, incentiva a pagar menores impuestos. Y es como esa la salida finalmente que hace. Y la crítica que hay alrededor del impuesto a los súper ricos, yo creo que acá es donde se han presentado siempre de forma súper tramposa, porque la gran mayoría de las críticas están pensadas en impuestos al patrimonio que se han implementado de forma permanente y no de forma transitoria, que es lo que hoy día es la propuesta que hoy día se está debatiendo. Y por lo tanto son argumentos engañosos porque los efectos de un impuesto que se implementa por solo una vez son drásticamente distintos a los impuestos que se quedan para siempre. O sea, peras con se manzanas. Ha dicho, como Hassan dijo, que claro, es totalmente peras con manzanas. Se ha dicho que las personas de altos patrimonios se van a ir corriendo hacia paraísos fiscales, pero la verdad es que aunque quisieran, no van a tener el tiempo de hacerlo en un plazo tan corto, porque el trámite para poder cambiar la residencia tributaria toma tiempo. Lo otro que dicen es que recaudará menos de lo esperado porque es muy difícil de fiscalizar y el Servicio de Impuesto Interno no tiene la información necesaria, y eso es mentira. O sea, el Servicio de Impuesto Interno tiene una nómina de personas de altos ingresos o de altos patrimonios, contando con información de la participación en las empresas, las inversiones financieras, los bienes raíces, etcétera. Y más importante, si es que se llegase por alguna razón a recaudar, por ejemplo, un 25% menos de los 4.000 millones que se están proyectando, bueno, eso es más del doble de la plata que el gobierno ha puesto en ayuda directa a las familias. Por lo tanto, todos los argumentos en contra de esto se caen a pedazos. Y de hecho es bien curioso porque el candidato Briones, por ejemplo, que propone la eliminación de exenciones tributarias como un poco como alternativa al impuesto a los súper ricos, proyecta recaudar 3.000 millones de dólares anuales, y él argumenta que su propuesta recauda 214 veces más que el impuesto a los súper ricos. Esto es tremendamente falloso porque, de nuevo, no estamos hablando de un impuesto permanente, o sea, estamos hablando de un impuesto transitorio. Claro. Entonces, si vamos a hablar de cambio permanente, como lo que quiere hacer, la comparación que quiere hacer el candidato Briones, bueno, hablemos de royalty, hablemos de desintegración del sistema tributario, y yo estoy segura que esas propuestas no le van a gustar a él. Exacto. Sí. Oye, Carol, yo te quería leer una frase que a mí hoy día en la mañana me generó como... Ay, no sé qué es. Todos los días algo me genera como un momento de impotencia y rabia. Pero esta es la del día. La que dijo Antonio Errázuriz, quien dice lo siguiente: creemos que el tercer retiro es una mala idea, porque con eso un cuarto de la población quedaría sin fondos para sus futuras pensiones. Ya hasta ahí parece normal. Pero además, dice, aquí está, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, nos crea una situación de cierta dificultad para atraer trabajadores a empleos formales. Vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores, como si fuera una cosa mala, muy horrible. Van a tener que mejorar los sueldos. ¡Oh! ¿Qué te pasa cuando... escuchas cosas como esta, que es además un discurso que están repitiendo mucho, que no llega gente a trabajar, por los 10%, porque la gente se queda cómoda en sus casas, ¿no? Cosa que
que estábamos esperando que sucediera para ver si bajan los contagios, pero ellos lo ponen como algo muy terrible, como que la gente es floja, no quiere trabajar. Terrible. Exacto. No, es brutal, ¿no? Es brutal. No es primera vez que sabemos de sectores que están vinculados a estos sectores empresariales, que habitualmente están también vinculados a una posición política de derecha, en que su planteamiento es que los pobres son pobres porque quieren. En el fondo, parte de ahí, ¿no? Y porque son flojos, porque no trabajan, que las pensiones son bajas porque les falta benzina. A este Mercedes-Benz que creó el hermano del presidente, ¿te acuerdas cuando también vimos esa frase? Entonces, no me sorprende, Ale, yo no deja de apretarse, o sea, no me deja de ocurrir que se me aprieta la guata cada vez que ocurren este tipo de situaciones y que nos enfrentamos a cuestiones que por lo demás ponen en contraposición incluso cuestiones humanas. Porque lo vuelvo a repetir, soy muy enfática en esto y lo quiero volver a decir porque lo cotidiano, la realidad, es que aquí hay familias que lo están pasando tan mal y que esta señora Errázuriz no es capaz ni siquiera de alcanzarlo a ver. No lo dimensiona, para él está muy lejos, es una historia nomás, es un cuento el que puede pasar por su cabeza por una milésima de segundo la posibilidad de que haya una familia completa que no tenga cómo alimentarse al día siguiente, que no tenga plata para pagar ni la luz, ni el agua, ni ninguna de las cuentas. Entonces, esa realidad pareciera ser que no existe. Ellos piensan y se paran desde su propia realidad, mirándose el ombligo, y a partir de eso es que hacen este tipo de declaraciones que a mi parecer son aberrantes y que dan cuenta nuevamente del desconocimiento que existe de una parte de la élite de este país, de la realidad de los chilenos y chilenas. Y eso es doloroso porque ellos son quienes dirigen también una parte importante de la economía. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Comercio, o sea, de la Cámara de la Construcción. ¿Se fija? Lo escuchábamos el otro día también por ahí otras declaraciones de, no me acuerdo si fue el presidente de la Cámara de Comercio, que hacían también referencia a las distintas iniciativas, de hecho el tema de los súper ricos, donde decían, bueno, mejor que los empresarios generen una donación. ¿Otra vez? Así como si esto se tratara como si esto se tratara de caridad. Claro, la Teletón de la pandemia. Entonces, es impresentable. Yo creo que acá, evidentemente hay sectores políticos que lo que están haciendo es aferrarse con garras, con dientes, con todo lo que pueden al modelo económico que tanta retribución les ha entregado. Es evidente que este modelo económico está en cuestión, y ya no solo está en cuestión por los comunistas o por quienes tenemos un nivel de conciencia mayor o por los socialistas, no, está en cuestión por el Fondo Monetario Internacional, está en cuestión por la OCDE, que no son precisamente instituciones marxistas que nos estén poniendo sobre la mesa la necesidad de gravar a los grandes patrimonios. Está en cuestión precisamente por instituciones que se dan cuenta de que el nivel de desigualdad en Chile no resiste más. En Chile y en muchas partes del mundo. De hecho, la diferencia es que otros grandes empresarios salen diciendo que les cobren más. En fin, Inés Lorena Rodríguez Vargas dice en YouTube: Chile, paraíso fiscal para unos pocos. Patricio Fernández: en la nueva constitución debería ser impuesto permanente y más de 8%. Ariela Díaz: aquí en Portugal, mira qué interesante, se paga de acuerdo a lo que tú ganas. Va hasta el 42%. Acá también. El Jorge Cortés, acá pero también, pero no lo pagan, claro. Jorge Cortés dice: totalmente de acuerdo. Las ganancias que obtienen gracias al esfuerzo y mal pagado de los trabajadores del país son millonarias. Unos cuantos pesos en impuestos no los dejarán en la pobreza. En el WhatsApp de nuestra comunidad, que nosotros tenemos aquí, escribe Tejedora y dice lo siguiente: ya sabemos que los beneficios tributarios esencialmente son aprovechados por grandes empresas que tienen la capacidad de contratar asesorías tributarias. Sí. Las pymes solo ven barreras en el sistema tributario y no aprovechan ni exenciones, ni depreciaciones aceleradas, ni créditos, porque el sistema es esencialmente complejo y con suerte tienen capacidad de pago. Muy cierto, Tejedora. Oye, nos pasa. Sí. Javiera, tengo una pregunta para ti, porque mira, a ver, hasta el 17 de octubre más o menos,
estábamos hablando de una desintegración, pero al revés, ¿cierto? De favorecer a la empresa. Ese era el escenario que teníamos hasta el 17 de octubre del 2019. Estamos hablando de integrar. De nuevo. Eso, integrar, no desintegrar. Tienes toda la razón. Sí. Integrar, o sea, Reintegrar. Entonces, podemos explicarlo, pero da lo mismo. En el fondo era que los empresarios iban a pagar menos impuestos. Pero hoy día tenemos sobre la mesa, a partir del 18 de octubre, ya a partir de la pandemia, mira todas las cosas que tenemos y que tú las tienes mucho más claras, pero por eso quiero hablarlo contigo, Javiera. Tenemos impuesto a los super ricos como posibilidad, royalty minero como posibilidad, desintegración como posibilidad real, término de las exenciones ofrecida por la derecha como posibilidad real, rebaja tributaria para repatriar el dinero que está en el extranjero como posibilidad real, terminar con la depreciación acelerada como posibilidad real, y un poquito más a largo plazo, un cambio tributario real, digamos, en el fondo terminar con el food o mirarlo, aumentar el impuesto a la empresa, aumentar el impuesto a la renta. Todas estas posibilidades reales, porque estamos conversando, lo están peleando, ¿sabes qué? Esta sí, que esta no. El 17 de octubre del 2019 no está ni a la vista, ¿cierto? Seamos claros, o sea, estábamos hablando de la reintegración y no de todas estas posibilidades de aumentar el pago de los más ricos o de los que más tienen, de contribuir en el fondo a una sociedad más solidaria, etcétera, etcétera. Entonces, este cambio, yo diría, y creo que tú tienes más claro, no es parable, no es que se acabe, cambie el gobierno y esto no lo va a mover más, esto va a avanzar. Algunas van a avanzar más, otras van a avanzar menos, algunas van a ser realidad, otras van a ser menos realidad. De aquí a un plazo de, no sé, 3, 4 años, porque tenemos cambio de gobierno a final de año. Uno espera, el sentido común nos dice que va a haber un cambio en el presidente o presidenta de otro color político y parlamentarios también, que también esperamos que pase con la constituyente, más de izquierda, etcétera. ¿Cómo lo ves tú en términos generales de esto, este cambio brutal que existe de un día que estamos una integración a una desintegración y todos los demás posibilidades que están hoy sobre la mesa y que tiene a la derecha en los dos medios que tiene la Tercera de Mercurio defendiéndose, ¿cierto?, para aplicar lo que menos les duela de aquí a 3, 4 años? Frenando. Sí, yo creo que lo que tú dices es tremendamente importante porque justamente la reforma tributaria, que era gigantesca el proyecto de reforma tributaria que Piñera, o sea, el presidente que hoy día está gobernando, llevó a cabo durante el 2019, justamente el corazón de esa reforma tributaria era la integración del sistema tributario, que lo que hacía era básicamente devolverle cerca de 830 millones de dólares a las familias más ricas del país. No solo eso, también hacía ciertos cambios, por ejemplo, a la ley de herencia y donaciones, que básicamente lo que hacía era hacerle más fácil la vida a quienes querían donar la plata para así ahorrarse impuestos. Y claro, o sea, después de octubre todo cambió y se empezaron a cuajar todas estas alternativas que empiezan a consolidar lo que sería una nueva reforma tributaria a discutirse en un próximo gobierno, porque acá la pertinencia finalmente que necesitamos es que necesitamos mejores ingresos para poder ir a financiar derechos sociales de calidad de forma permanente, universales. Yo creo que lo necesario acá es poder diseñar una reforma tributaria que sea consistente, que pueda avanzarnos, por ejemplo, al promedio de recaudación de la OCDE, que es cerca del 30%. O sea, Chile hoy día recauda cerca del 20% del PIB y los países desarrollados, cuando tenían el mismo ingreso de Chile, recaudaban cerca del 35% del PIB. O sea, tenemos un espacio para avanzar bien importante y acá creo que el principio que tiene que guiar esta nueva reforma tributaria es que tenemos que recaudar mejor, tenemos que recaudar más progresivamente y eso implica recaudar más desde el capital y menos relativamente de las y los trabajadores, y por eso creo que acá el centro de discusión justamente va a estar en esta idea de la reintegración tributaria o la desintegración tributaria, porque acá uno de los grandes mitos que se ha instalado en la discusión de impuestos es que las empresas en Chile pagan mucho impuesto. O sea, de hecho, justamente lo que el candidato Briones, de nuevo, salió a responder frente a la propuesta de aumentar transitoriamente el impuesto corporativo, lo que dijo es que no lo hagamos porque las empresas acá en Chile ya pagan mucho impuesto, están sobre el impuesto de la OCDE y por lo tanto esto sería malo. Bueno, esto es una mentira tremenda porque si bien las grandes empresas en Chile pagan un 27% de impuestos, dado que Chile tiene un sistema semi-integrado, los impuestos de las empresas son un crédito de los impuestos personales de sus dueños y por lo tanto la tasa efectiva de impuestos que pagan las grandes empresas en Chile es mucho, mucho menor, pudiendo llegar a ser incluso menos del 10%. Entonces, avanzar finalmente a esta verdad
es muy importante porque creo que acá el corazón de la nueva reforma tributaria de un gobierno transformador debiese estar justamente en la desintegración tributaria, de aplicar un buen royalty y capturar así las rentas de los recursos naturales y así dejar de depender tanto primero del IVA, o sea, de los impuestos que pagan sobre todo las y los trabajadores, y también acercarnos al promedio de la OECD para así poder financiar derechos sociales de calidad y universales. Ya, hay un problema ahí como que uno puede hablar de este debate con alturas de mira y todos los demás y imaginar un sistema tributario idealizado. Pero este no es un debate académico con alturas de mira. Lo más mentiroso del discurso como tecnócrata de alguien como Ignacio Briones, cuando él habla de cerrar las exenciones tributarias, es que él fue ministro y no lo hizo, porque hay grupos de interés que dicen que no. Que él dice, hay que eliminar el impuesto al diésel. Yo quiero ver a él peleando con los camioneros. No es capaz de hacerlo, porque lo menciona, para confundir el debate, para distraer de la realidad que hay un movimiento ahora para cobrar a los que más tienen. Y en eso quería preguntar, Javiera, si la familia Piñera, por ejemplo, ¿cuánto pagaría con el impuesto a los súper ricos? O la familia Luksic, como para entender un poco por qué siempre dicen que no a esas cosas. Claro. ¿Cuánto pagarían y cuánto les queda? No significa nada. O sea, les queda mucho, siempre les va a quedar mucho. Y acá, claro, o sea, es interesante poder poner este relato en que los súper ricos no son súper más productivos que el resto de las y los trabajadores. O sea, los súper ricos son ricos porque tienen el poder para poder pagar menos salarios, para poder extraer rentas de los recursos naturales, para poder hacer monopolios, etcétera. Entonces, acá sin duda estamos hablando de, como bien Carol decía, durante el año 2020, que fue el año de pandemia, las 7 familias más ricas de Chile aumentaron en cerca de un 70% su patrimonio. Y nosotros con los datos de Forbes tenemos una aproximación que nos puede dar cierto criterio de cifras de cuánto pagarían estas familias que están siempre en la palestra cuando hablamos de los súper ricos. Por ejemplo, Luksic, que aumentó en más de un 80% su patrimonio durante el año 2020, aportaría con unos 500 millones de dólares al impuesto a los súper ricos. Harto asados puede hacer con la gente. Claro, en vez de ollas comunes hacemos asados todos los días. Él ofrece asado, Claro. Ponce Lerú, el que todos conocemos. Eso me duele. Es plata de todos los chilenos, ya. Bueno. Aumentó en más de 120% su fortuna durante el año pasado. Aportaría con unos 100 millones de dólares. Y nuestro presidente, que aumentó un modesto 12% su patrimonio, aportaría con un poco más de 70 millones de dólares a esta recaudación del impuesto a los súper. Él podría pagar el vino del asado. Nombre y apellido. Claro, el que pague el vino y el pisco sour. Cuando uno le pone nombre y apellido a esto, finalmente se empieza a configurar justamente la economía política que estamos atrás. O sea, acá quienes están legislando, quienes nos están gobernando, son finalmente los principales afectados de un impuesto y una implementación como esta. Carol, cortito, pregunta de nuestro chat, Mari Aspe dice, ¿desde cuánto los ingresos se van a comenzar a pagar? O sea, ¿desde qué monto se consideran los ingresos de los súper ricos? Porque dice, porque para personas como Briones, por ejemplo, una persona que gana 700 lucas es rica. Entonces, para que podamos ponerlo en cifra y no asustemos, sino entendamos que es un súper rico. No, a ver, cuando hablamos de los súper ricos estamos hablando de un 1% de la población. De hecho, creo que es un 0,1, si ahí la Javi me puede ayudar en el detalle. Nosotros hicimos una aproximación también con el equipo de economistas con el que hemos estado trabajando y no son más de 1.400 personas en Chile que podríamos llamar a los llamados súper ricos, que son quienes ostentan patrimonios sobre los 22 millones de dólares. Ese es el grupo, no es un grupo pequeño, es un grupo. Por eso también es que todos estos a propósito de lo que decía Hassan anteriormente, que se han levantado en torno a que esto no es viable, que no existen mecanismos posibles, etcétera. Nosotros incorporamos dentro de la discusión también un fortalecimiento al rol fiscalizador del Servicio de Impuesto Interno para poder hacer posible este proceso, pero también la aplicación de mecanismos que ya existen en nuestro sistema tributario, como por ejemplo es el impuesto a la herencia. O sea, el impuesto a la herencia también se determina de una determinada forma. Carol, y eso requiere de ciertos procesos. Dime. ¿Cuál es el quórum para esos cambios a los fiscalizadores? ¿Es también 3/5?
Porque eso no es No. es menor, ¿verdad? No, es una ley simple. Lo que Estamos pasa hablando es de que- mayor, meterle más plata a impuestos internos. Pero eso incluso puede ser una norma administrativa. Carol, justo se cortó cuando nos iba a explicar la pelea interna del Congreso. Porque al final es que el gran misterio es qué está pasando en el Congreso con eso. Porque Pero espérate, en las leyes, una ley orgánica de impuestos internos es 50% más uno. Y incluso tú puedes destinar administrativamente... Ahí está de vuelta para responder a la pregunta de Hassan. Sí, ¿La lo que alcanzaste a pasa, escuchar? Hassan, Sí. es que sí, la modificación que se está haciendo es por la vía de una modificación constitucional. Ah, bueno. Acordémonos que los parlamentarios no tenemos atribuciones constitucionales legales para poder generar modificaciones al sistema tributario. Ni Y eso siquiera- nos pone Pero fiscalizaciones. No, sí, eso podríamos hacerlo por la vía de la ley. Lo que pasa es que el fortalecimiento, como es un paquete, lo ya, hicimos ok. a través de una modificación completa que es una indicación, o sea, un artículo único Perfecto. dentro de la Constitución como un artículo transitorio. Ya, perfecto. Ese es el mecanismo legislativo que utilizamos. Entonces, sí, tiene razón Daniel que nosotros podríamos eventualmente generar modificaciones legales y generar mayores condiciones, herramientas. Lo que no podemos es entregarle más recursos al Servicio de Impuesto Interno, que ahí es donde está siempre el alegato de que en definitiva se le entregan más atribuciones, se le entregan más tareas, más responsabilidades, pero no se le entregan más recursos, que también es parte de las limitaciones constitucionales que nosotros tenemos Toda la razón. respecto de poder fortalecer las instituciones, que Toda es lo la que razón. además el Contralor, por ejemplo, General de la República también ha reclamado Claro. siempre, que claro, le damos más atribuciones, le damos más herramientas, pero no más herramientas reales para poder llevar adelante esas atribuciones. Toda la Entonces, razón, aquí toda la razón. esto, por eso aquí hay un tema que es bien de fondo y que tiene que ver, y vuelvo al punto de la nueva Constitución, ya que además este ha sido un debate permanente entre ustedes, yo los he escuchado varias veces discutiendo sobre cuáles son los límites que nos pone esta Constitución y por qué tenemos una necesidad tan imperiosa de cambiarla. Bueno, acá volvemos a tener una razón concreta de por qué las buenas ideas, el royalty minero ante el aumento del valor del cobre, lo que hemos establecido como impuesto a los super ricos para poder generar un impuesto al patrimonio por una sola vez, el propio tercer retiro del 10%, que no siendo una medida progresiva, sino que muy por el contrario, para nosotros es algo que genera una política bastante contradictoria respecto de lo que quisiéramos hacer, porque son los recursos de los trabajadores y trabajadoras los que se están utilizando. Aún así ha sido una medida que le ha entregado oxígeno no solo a la economía chilena, sino que también a la economía familiar. Bueno, todas son medidas inconstitucionales para quienes hoy día están resguardando, defendiendo como verdaderos gatos de espalda la Constitución de Pinochet. Y eso va a seguir ocurriendo, y por eso es que el presidente nos amenaza con el Tribunal Constitucional. Mira, Constantemente. hay un punto interesante. que quiero Amenaza y decir lo de la lleva, que derecha. es como casi dictatorial, diría yo. Así es. Hay un punto interesante, Ale, de la propuesta de indicación de los súper ricos de la derecha, que no es la indicación propiamente tal, que es muy mala, por supuesto, pero ya lo explicamos, pero hay un tema que tiene que ver con que ellos estén reconociendo el mecanismo de legislación. Porque al haber ingresado una indicación en el contexto de nuestra propuesta, ellos están validando el mecanismo de legislación. Cierto. Entonces El yo parlamentarismo esperaría de que facto. ante esto, que en el fondo es generar, darle al Parlamento por la vía de la reforma constitucional atribuciones que en este momento la Constitución no nos entrega frente a situaciones como la que estamos viviendo, con un gobierno ineficiente, con un gobierno absolutamente, yo diría a estas alturas ya Indolente. inhabilitado moralmente. Claro. Bueno, además de indolente, pero inhabilitado moralmente para poder ejercer cualquier tipo de conducción política. Yo creo que ahí es donde están los Absolutamente de principales problemas de este gobierno. Sí, totalmente. Javiera Petersen, Carol Cariola estuvieron esta mañana en La Voz de los que Sobran. Se le agradece mucho. Muchas muy gracias, claras señoras, señoritas. ambas con todo lo que está pasando. Muchas y le gracias. mandamos nuestro apoyo. Ojalá A ver que... cómo va en la votación. Ay, que logremos Eso- algo ese tema ahí en no el es terminado. Congreso. No, pues, pero vamos a estar pendientes de todo lo que pase. Desde aquí, nuestro apoyo para que sigan adelante con estos proyectos de ley que esperamos nos ayuden. Un abrazo para ambas. Chao, chao. Gracias. Chao, que estén gracias. súper bien. Igual Gracias. ustedes. Chao, chao. Oye.